tienen químicos o compuestos biobasados que definen la estructura molecular de estos materiales. En lo digital no existe esa diferencia. Por lo tanto, la idea de que hay una relación binaria entre los materiales digitales y los materiales físicos, o sea, que existe esa relación binaria entre los ambos materiales, no es real. Un material real no se puede llevar a programar entre ceros y unos, si lo podemos hacer en los computadores, como podríamos programar un microcontrolador, sino que los materiales se trabajan a partir de esa lógica de la conciencia que les contaba antes, esos 5 puntos de la conciencia, que es decir, a través de las transiciones. De ahí aparece la idea del material computation, de la computación material, que más adelante la vamos a definir. Por último, también, para ir ya cerrando estas definiciones, pues es fundamental entender esta idea de programar materiales que requieren romper ciertos límites, romper cierta idea de la multiescala. Lo que nosotros prototipamos y definimos en una escala 1 a 1, en una escala de laboratorio, no significa que haya funcionado en gran escala. Por ejemplo, un elefante o una hormiga que soporta 10 veces su peso, si la escalamos al tamaño de un elefante, esa hormiga no podría vivir. Porque para los objetos pequeños, la tensión superficial les afecta mucho más que la fuerza de gravedad. Por consecuencia, a los objetos grandes les afecta mucho más la fuerza de gravedad que la tensión superficial. Así es como todos los insectos no tienen hueso, ¿cierto? Y tienen exoesqueleto o tienen estructuras exteriores, caparazones, y no así los animales de gran escala como el cuerpo humano o los elefantes. Y por último, también entender ciertos procesos de fabricación flexible que podamos fabricar en un entorno estocástico, en entornos que están altamente cambiantes. Esto es fundamental. Mucho se habla de la fabricación digital aplicada en ciertas industrias, aplicada con fabricación in situ, pero la verdad es que fabricar dentro de la dimensión de un laboratorio, por ejemplo, un hormigón, donde uno tiene la humedad que está altamente controlada dentro de un laboratorio, un edificio cerrado, llevarlo a fabricar en obra significan cambios no solamente de escala, sino también de contextos radicalmente distintos. Después les voy a contar un poquito de este proyecto, que es una máquina de impresión 3D en arena que desarrollamos hace un tiempo atrás. Y con esto también cierro esta idea más teórica, ¿cierto? El Material Based Design and Computation. La idea, que esto es promovido también por varios, y uno de ellas es Neri Oxman, que imagino que varios de ustedes conocen, que habla de que esto se define a través de un proceso computacional que permite la búsqueda de form finding o de procesos de búsqueda de la forma a partir del diseño basado en los materiales y la computación. Esto promueve la integración o el desarrollo del diseño integrado, donde podemos incluir dentro de la forma la generación o la estructuración a partir de la geometría, o sea, donde la geometría toma prevalencia sobre el material en sí mismo. Entonces aquí también invito a todos a leer un poquito a Neri Oxman y las publicaciones que se han hecho para poder promover estas transiciones, en lo graduado, en lo continuo, en la sofisticación que tienen los materiales en sí mismos desde su propia inteligencia. Y esta cuestión es fundamental para poder entender un principio que es súper básico, que es el principio de la adaptación y la resistencia. Normalmente, acordando nuestro primer gráfico que les mostraba, del incremento de la factura entrópica o del overshot day, es que estamos generando materiales o sistemas arquitectónicos que no generan ningún grado de resistencia o de interacción con el entorno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al no tener resistencia en ambientes que son estocásticos, por ejemplo, la temperatura, el calentamiento global, al no tener resistencia vamos generando flujo de material unidireccional. Entonces, el sistema o la energía que gastamos en producir un sistema, en este caso, la energía que gastamos en producir un cubo, se pierde rápidamente y se difumina si es que no logramos generar esta interacción con el ambiente estocástico. Por lo tanto, se pierde porque tenemos flujos unidireccionales, o sea, como cibernética 1.0. Y esa transición de un individuo, una entidad individual, que no genera, o hay que generar esa transición de un individuo para generar diálogo entre el objeto y lo que no sabemos que va a generar, que son estas transformaciones, estos fluidos. Y ese es un principio súper básico de la biología. Lo que estamos viendo en esta imagen es el momento exacto cuando los núcleos de una célula, o los cromosomas de una célula, se separan y esa célula crece y se divide en dos células. Lo que estamos viendo exactamente acá es el principio básico de la vida, lo que nos permite crecer.
Maturana y Francisco Varela lo definen como un proceso de autopoiesis, en la cual los centros o los núcleos de cada célula se separan a través de los cromosomas hasta el punto que tenemos dos células generadas por una misma célula. Y así esas dos células se van a replicar en otras dos más, en otras dos más, en otras dos más. ¿Cómo se produce ese fenómeno? Que es fundamental entenderlo a la hora de poder abordar los desafíos que se nos vienen por delante de la arquitectura. Esta célula que está acá tiene una membrana que se fija más verde, más oscura, y es una membrana que se llama membrana anfifílica. La característica fundamental de la membrana anfifílica es que tiene un extremo exterior que es soluble al agua y un extremo interior que es insoluble al agua. Con esa capacidad de ser anfifínica, de interacción, es capaz de poder meter azúcares, esto traducido desde un lenguaje del arquitecto, ¿no? Pero introducir azúcar al interior de la célula y poder eliminar y sacar hacia el exterior los residuos. Esa interacción entre el interior y el exterior le da pie a que los centros puedan crecer y se puedan dividir. Entonces, todos los sistemas que nosotros diseñamos tienen un componente que es implícito y un componente que es explícito y un contexto. Lo implícito es lo que va a definir la forma, lo que va a definir aquella cosa que hace que eso sea eso y no otra cosa. En llevarlo a un ejemplo más sencillo, lo que hace, por ejemplo, que una silla sea silla y no sea mesa. Y no tiene que ver con aspectos formales, eso es lo explícito. Por ejemplo, la silla a la que yo estoy sentado ahora es muy distinta a la silla que ustedes están sentados, o muy distinta a la silla de un restaurante, o muy distinta a la silla de un rey. Pero todas siguen siendo sillas. Por lo tanto, ninguna ha variado esa definición implícita, ese fenómeno, esa capacidad de poder recibir cargas y distribuirlas y disiparlas hacia el suelo. Descarga del cuerpo humano en una situación de confort, de una interacción de confort. Ese fenómeno que está atrás, que es como si viéramos una silla con rayos X, es lo implícito, y lo explícito son los materiales, son las formas finales, etcétera, etcétera. Entonces, lo que define los distintos tipos de silla es el contexto de donde se desempeña cada silla. Un rey, ustedes no lo van a ver sentado en una silla de gamer, por ejemplo, porque el contexto de ser un rey implica ciertas características, ciertas definiciones culturales que definen o materializan estas situaciones de borde con lo que la silla requiere para que siga siendo silla. Por lo tanto, entre el contexto y el fenómeno de definir ese objeto silla, se genera un intercambio de información, al igual como la membrana anfifílica. Por lo tanto, y aquí viene una de mis primeras definiciones de qué es lo que creo yo que es el diseño como disciplina. El diseño es intercambio de información. El momento que nosotros cortamos cualquier posibilidad de intercambio de información dentro de un sistema interno y un entorno, estamos aumentando la entropía y estamos rompiendo esas posibilidades de las definiciones que les contaba anteriormente y aumentando esa factura entrópica, ¿no? Aumentando ese overshooting. ¿Por qué? Porque diseñamos sistemas que no intercambian información, sistemas que no generan ningún grado de interacción con su entorno, por lo tanto estamos haciendo sistemas entrópicos, ¿ya? Acá está una pequeña definición, ¿cierto?, de la membrana de la molécula anfifílica con un extremo soluble y un extremo insoluble, ¿ya? Por lo tanto, las acciones para construir y mantener la vida implica interactuar, adaptar y replicar. Podemos hacer diseño en cualquiera de sus escalas, en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea espacial, urbana, material, territorial, social, etc. A partir de estos principios básicos de la biología, podemos contribuir a un desarrollo sustentable, sostenible en el tiempo. Y miren lo que ocurrió. Este año, la reducción de la movilidad individual, la reducción de las cadenas de transporte, la baja de la producción, etc., hizo que nuestras grandes ciudades mundiales se detuviera las personas, pero también se detuviera el consumo. Fíjate, el consumo, lo más entrópico que hay, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Este año, por primera vez en muchísimo tiempo, miren lo que ocurrió en Shot Day. De 1,72 planetas, 75 planetas, bajamos a 1,6 planetas. Por lo tanto, la pregunta es si es que nos tenemos que volver a la normalidad. Mi respuesta, y esto es muy personal, digo, no. Si hay alguna cosa buena, ¿cierto?, a pesar de todos los daños que ha generado en la economía de las personas, en la salud de las personas, las muertes, etc. Pero si hay algo positivo que sacar a la pandemia, es que aceleró un montón de procesos, principalmente digitales, en distintas industrias, sobre todo en Latinoamérica, pero también empezamos a recuperar el aire, empezamos a recuperar el espacio con nuestro planeta. Y esa, desde mi perspectiva, es la única y gran preocupación que tenemos que tener siempre desde la disciplina del diseño.
Y si es que estamos diseñando algo que no apunte a reducir esta brecha o este overshot day, estamos haciendo algo que, ¿verdad?, no necesitaríamos. Por tanto, la pregunta es si es que podemos usar la computación para abordar los desafíos futuros de las inteligencias del diseño. La arquitectura es una de ellas. Y acá creo que es fundamental entender que las tecnologías del diseño y la cibernética tienen una relación directa. Y la cibernética tiene sus bases teóricas y conceptuales en la biología, como lo contaba anteriormente, ¿ya? A partir de esta universalidad. Entonces ahora les voy a mostrar tres grandes grupos de proyectos o de como inteligencias desde el diseño, con distintas como iniciativas, distintas respuestas que he ido dando de distintas maneras. Algunas son más computacionales que otras más bien tienen que ver con tecnologías, cultura, sociedad, otras más bien con diseño de materiales, y otras más bien computacionales, llegando hasta inteligencia artificial, ¿vale? Y la primera grupo de inteligencia que les quiero contar es de la inteligencia territorial. Y me gustaría comenzar con un proyecto que se desarrolló en Chile en el año 70-73, que se desarrolló con un cibernético, el segundo orden, perdón, Staffordville, que viajó a Chile especialmente a trabajar en este proyecto y vino muy interesado porque quería trabajar de cerca con los biólogos de Humberto Maturana y Francisco Varela, dado que él entendía que los conceptos que son ellos, Humberto Maturana sigue vivo, le recomiendo a todos leer sus libros, eh, él es una especie de filósofo biólogo, y por el lado está Staffordville, que también era filósofo, pero también era cibernético. Él dice, no, los principios de la biología son los principios fundamentales de la cibernética y así. Entonces esto fue un proyecto que fue impulsado por el gobierno de Salvador Allende, que era el CiberSync. Imagínense que es como lo que decía ahí en ese momento una persona con la que trabajé, decía él que esto era como pensar en un país latinoamericano hoy día, o no sé, un país relativamente pobre, ¿cierto? En la región, no quiero nombrar ninguno, ustedes podrán ponerle el nombre que quieran, pero un país muy pobre de la región que esté pensando en armar una máquina de teletransportación. Una locura, ¿no? Bueno, eso es lo que se quiso hacer en Chile en el año 70, y en un proyecto CiberSync que tenía 5 grandes variables: el Ops Room, una sala de operaciones, el modelo sistema viable, unos computadores que se llaman CiberStrike, los primeros computadores que hay en Chile, un proyecto económico, de economía centrado en las personas y sobre todo los trabajadores, que tenía 12 niveles de escala hasta llegar a un sistema económico a nivel nacional, y un sistema de cibernet que eran los primeros prototipos de Internet que se desarrollaron. Cuando fue el golpe de Estado de Pinochet, él destruyó por completo, o se destruyó por completo esta sala, y llegó a funcionar en tiempo real tenían 2 días de desfase, y la idea es que había una de estas máquinas de Telex, habían 80 máquinas de Telex guardadas en bodega en Chile porque nadie sabía cómo usarla, hasta que llegó este señor, este inglés. Entonces, el objetivo era, bueno, estábamos bajo un gobierno socialista, estaban privatizando, haciendo públicas todas las empresas privadas, por lo tanto, cada estas empresas que eran tomadas por los trabajadores, se implementaba una de estas máquinas de Telex. Entonces, cada trabajador tenía que mandar informes diarios a través de este sistema de inteligencia, por decirlo, que se usaba a través de esta maquinita, se le enviaba a esta máquina del CyberStrike, que era un computador que procesaba la información a través de un modelo de sistema viable, que era un modelo cibernético, y este modelo de sistema viable enviaba unas pantallas que estaban dentro de esta sala que parece de Star Trek, en tiempo real los datos. Entonces la gente estaba prohibido dentro de esta sala escribir, estaba prohibido el lápiz y el papel, y 7 personas tenían que tomar decisiones en tiempo real sobre la economía del país. Entonces conectaba al trabajador a través de todo este proceso tecnológico, ¿cierto? Toda esta tecnología hacia la sala central. Y eso fue lo que nosotros replicamos en la Bienal de Londres de Diseño. Esta es la única foto, o una de las pocas fotos que son reales y existentes de la sala, que está Staffordville haciendo la prueba con los fotones, pasando las diapositivas, etc. Y esto fue lo que nosotros tratamos de reproducir desde una dimensión de entender o de redefinir el diseño en la Bienal de Londres del año 2016, en recuperar, rediseñar la silla, recuperar los modelos de información, etc. Y poder reconstruir esta membrana anfifílica entre un muro negro, donde habían retroiluminado una serie de fotografías de Chile de la época, era un país pobrísimo, muy, muy lejos de lo que era hoy, y cómo esos datos de la sociedad, de las personas, se podían traducir y llevar a un código, a una codificación a través de un diseño de un sistema y llevar a esta sala.
esta otra foto del modelo, ¿cierto? De la sala de control reales, y estos son los ladrillos o los bloques de la imagen iluminada que están hacia el muro exterior, ¿cierto? Acá gente por trabajadores, gente pobre en poblaciones, etcétera. Luego esos datos eran codificados a través de un ladrillo y mostrados hacia esta sala de control. Entonces, de aquí damos cuenta de la relación que existía entre el diseño y la información y el flujo de información, como lo hablaba antes con Simodón, con las personas, y cómo el diseño podía generar transformación en la política pública. El diseño como disciplina. Stafford Beer, una de las primeras cosas que hace fue, aparte de rodearse, por supuesto, de ingenieros, se rodeó de diseñadores, y los diseñadores no solamente tenían que diseñar los objetos y los mobiliarios, sino que también el modelo del sistema viable, las gráficas, etcétera. Una de las cuestiones fundamentales que creo que ocurrió en este proyecto fue de que se estaba haciendo un proyecto que era casi ciencia ficción, y en esta ciencia ficción se inspiró fuertemente en la célula de la Tulip Chair, que es la serie Star Trek, porque era una serie que ya estaba en televisión. Toda la gente la conocía, estaba en la televisión abierta. Por lo tanto, Gibbon Siepe, un diseñador alemán que estuvo en Chile trabajando en una serie de proyectos de carácter social, se inspiró en esta silla para poder comunicar de buena manera este proyecto. Entonces, esta silla se inspiró, hizo los primeros sketches y al final terminamos haciendo el prototipo a la derecha, que es una fuerte referencia, ¿cierto?, a la Zurich Tulip de Aerosal. De este modo, él decía que era avanzar hacia adelante, mirar hacia el futuro, significaba también mirar constantemente por el espejo retrovisor. Entonces, en ese sentido, el diseño o la interfase, como uno reconoce el diseño, tiene una relación directa en las interacciones que puede generar distintos ciudadanos. Y así fue también como el año 2017 desarrollamos una serie de sensores que permitían medir la experiencia de las personas en distintos barrios en tiempo real. Diseñamos una serie de tótems para poder medir experiencia urbana de las personas, para poder tomar decisiones informadas de dónde y qué infraestructura desarrollar. Entonces desarrollamos unos tótems donde, por un lado, triangulares, por un lado tenían unos sensores medioambientales, temperatura, humedad, CO2, NO2, y por otro lado había unas preguntas que le hacíamos a los distintos vecinos de un barrio en Santiago. Con esas preguntas pudimos procesar la información a través de una plataforma en tiempo real, y al mismo tiempo le pusimos los sensores a los ciclistas para poder mapear y ver los recorridos de los ciclistas. Podemos mapear la velocidad, el CO2, usando el acelerómetro de los teléfonos móviles, podemos medir qué tanta vibración había en la bicicleta. Por lo tanto, eso nos permitía poder determinar la calidad de la infraestructura de la ciclovía, y con eso podíamos tener un sistema de votación y participación ciudadana activo y en tiempo real para poder transmitirle a las autoridades o incluso a los mismos vecinos qué decisiones podían tomar ellos, si es que querían tomar una ruta en bicicleta, o al mismo tiempo si es que había lugares, no sé, con muy mala experiencia, una esquina, por ejemplo, tal vez había que pavimentar, había que reparar un agujero en la calle o algo así, o muchas veces había que simplemente podar un árbol que impedía la buena visibilidad. Entonces, con todos estos datos en tiempo real, tanto de la experiencia de las personas, del movimiento de los ciclistas, con la calidad de infraestructura, podíamos determinar dónde y qué hacer a través de, o cómo mejorar la infraestructura a partir del proceso ciudadano. Entonces, pusimos a disposición un laboratorio de fabricación digital a través de, a través de capacitaciones para barrios o para un barrio determinado, y con las mismas personas pudimos desarrollar procesos de economía circular, por un lado, de recuperar desechos orgánicos, pero para transformarlo en elementos productivos, pero al mismo tiempo pudimos empezar a entender mucho mejor comprensión de la ciudad o del fenómeno urbano a través del cruce de datos cualitativos y datos cuantitativos. Otro caso distinto, pero también con la inteligencia territorial, es un proyecto que me tocó participar a partir de algo que quise romper siempre, también con este cruce de la percepción de lo cualitativo y lo cuantitativo, pero un cruce que quise romper siempre de que me pusieron en la escuela esta idea del croquis, ¿no? ¿De cuánta información le podemos sacar al croquis? Entonces me tocó participar en un proyecto de la Plaza Lesseps en Barcelona, en la cual siempre tuvo la percepción, esta plaza me ha tocado visitarla varias veces antes de este proyecto, de que la plaza estaba siempre inconcluso. Entonces una de las observaciones bases que hice fue que mi percepción, o sea, un dato cualitativo, la percepción de esta plaza era de que estaba siempre inconcluso, era incómoda, era mala, una mala plaza. Y era principalmente atribuible a la cantidad de muros ciegos o fachadas sin ventanas que tenía una incidencia importante hacia esta plaza Lesseps. Por lo tanto, lo que hice fue llevar esa observación cualitativa hacia una observación cuantitativa. Hicimos un levantamiento tridimensional de todos los edificios, calculamos todas las fachadas ciegas y calculamos también
toda la incidencia de esa fachada ciega sobre 3.000 puntos de la plaza. O sea, hicimos una grilla de 3.000 puntos de la plaza, y de cada punto calculamos la cantidad de incidencia de metros cuadrados de muros ciegos que se veían desde cada punto en la orientación norte, sur, este y oeste, y generamos unas planillas de datos bastante importantes. Por esas planillas de datos empezamos a construir data points. Cada punto focal que ustedes ven a la izquierda es un data point o es una fachada ciega. De estos data points empezamos a leer la plaza ya no desde sus dimensiones tridimensionales, sino que su dimensión netamente de los datos, volviendo un poco a estas definiciones que les daba al principio. Por lo tanto, pudimos entender de que cada punto tenía un tipo de información que tenía un peso distinto, una gravitación distinta, una incidencia distinta hacia la plaza. Con esa incidencia pudimos reconstruir la topografía de la plaza a partir de los datos. Pudimos construir nuevos escenarios que empezaban ya a sugerir ciertas relaciones estructurales, ciertas relaciones espaciales a partir de estas nuevas topografías. Al mismo tiempo, usando primero algoritmos, ¿cierto?, de agentes, que es Machine Learning, dijimos, bueno, construimos ciertas relaciones y populamos ciertas relaciones estructurales computacionales y relacionamos la plaza con tres distintos algoritmos. Y hicimos que la plaza fuera un volumen donde le pusimos por cada minuto, perdón, por cada 10 segundos, 10.000 puntos distintos. Cada punto era un agente. Y cada punto que ustedes ven acá ven la interacción en tiempo real, no se alcanza a ver bien por el brillo de la pantalla, pero se ven distintos puntos que aparecen y desaparecen. Entonces le fuimos dando una inteligencia a cada punto. Entonces creamos tres grupos de puntos. Uno que eran los puntos estructurales, que dijimos, bueno, encuentra o ubícate en los lugares estructurales donde hayan mayor incidencia de metros cuadrados para generar espacios públicos y semipúblicos, espacios más, o sea, privados y semiprivados, para generar espacio más de cierre en esos lugares, y al mismo tiempo, en los lugares más abiertos, que crea una separación más grande para poder tener espacios más amplios hacia el interior de la plaza o hacia el interior de determinado edificio. Y al mismo tiempo le dijimos que cada punto, cuando los puntos se reconocieran cada 60 centímetros, se quedaran grabados y no murieran, para que poder crear estructuras. Y esa estructura llamamos estructuras de datos, que son estructuras espaciales a partir de este proceso generativo de estas tres reglas. Y con esos datos empezamos a tener una data clouds, que la denominamos, que era nuestra estructura de puntos en la cual podíamos, desde una observación de la incidencia de los metros cuadrados, creamos esta inteligencia de cómo poder tomar un desafío de emplazarnos en esta plaza. Y ese emplazamiento, que ustedes ven acá, hicimos un proceso muy racional, es decir, tenemos puntos, los puntos los vinculamos a los puntos más altos, creamos unas polilíneas, esas polilíneas las subdividimos, la subdivisión las proyectamos a la gravedad, creamos estructura y podemos crear topologías de mesh. Con ese sentido y con esa línea hicimos procesos generativos para la creación de distintas morfologías a partir de nuevo de 4 reglas distintas de cómo relacionar los puntos y al mismo tiempo de cómo aumentar la densidad y la porosidad de cada uno de ellos. Cada una de estas reglas fueron estudiadas en base a su capacidad de generación de espacio, de circulación, superficie en metros cuadrados y capacidad estructural, para luego seleccionar la estructura más óptima que se pueda desempeñar, y en base a eso proponer una nueva manera de relacionarse con la plaza, en la cual tuviéramos toda una secuencia de miradas, vistas, etcétera, etcétera. Vista hacia el interior de la plaza, hacia el exterior. Otro caso de inteligencia territorial, y un caso muy distinto a este, es el caso de la inteligencia que tenemos desde un modelo industrial, de la cual todos los terrenos rurales están altamente industrializados. En el caso de Chile tenemos el norte con la minera, que es una infraestructura que sirve a las ciudades globales, una infraestructura que le sirve a los modelos económicos de todo el mundo, ¿no? Se exporta cobre. Luego en el centro de Chile con la industria del vino y en la industria de los salmones en el sur de Chile. En ambos territorios, en la extensión del país, son territorios, o sea, los tres territorios son territorios rurales. Pero la verdad es que lo rural ya no existe como un concepto aislado del urbano. Para que tú, la ciudad, tengas tomates y tengas lechugas, todos los días en tu almacén que está abajo, necesitas de hectáreas y hectáreas que estén sembradas de tomates y lechuga que están a disposición de esa experiencia de compra de la vida urbana. Por lo tanto, lo rural es una infraestructura del urbano. La vida urbana depende de la vida rural, por lo tanto no nos las podemos disasociar.
Y lamentablemente, esos son modelos productivos que tenemos, sobre todo los países latinoamericanos, que nos reconocen que una gran característica. Yo creo que México es una excepción porque tienen grandes industrias, como la industria automotriz, por ejemplo, pues somos principalmente países que exportamos materias primas, donde se diseñan tecnología en Europa, en Estados Unidos, que se las exportamos a, a China, con la misma inteligencia de las tecnologías que se fabrican en China, luego las consumimos en todo el mundo y luego terminan en algún vertedero en África. Lo que podemos promover desde el laboratorio de fabricación digital es justamente entregarles o dotar esta nueva inteligencia de empezar a cruzar ciertos procesos productivos lineales que aumentan la entropía por sistemas de producciones circulares basados en el intercambio de información, como lo mostraba en el caso del CiberSync, ¿cierto? O lo mostraba en el caso del diseño urbano a partir solamente de datos. Entonces podemos transferir datos desde distintos lugares sin tener que exportar objetos físicos. Y en ese contexto, dependemos fuertemente de la infraestructura de fibra óptica. Aquí les voy a contar del caso del Fab Lab Austral, del Fab Lab del laboratorio de fabricación digital más austral del mundo, que inauguramos en enero del año pasado con el MIT y la Universidad Católica, con el Centro de Bits y Átomos del MIT, a través de una donación del MIT, la Universidad Católica y la empresa SolidWorks y la Fab Foundation. Y decidimos llevar un laboratorio de fabricación digital al lugar más austral del mundo, donde todo llega por barco, inclusive la energía. La energía llega un barco con gas toda la semana a distribuirle energía a la ciudad. Por lo tanto, se requería una infraestructura nueva, que en una zona extrema, que es Reserva Mundial de la Biosfera, se requería poder dotar de una infraestructura nueva para poder llevar a la máxima la capacidad de fabricación digital, para hacer que la comunidad ya no tenga que importar tanto y pueda importar, o tanto físicamente, y pueda importar a través de la conexión a banda ancha. Acá no existía ni Internet 2G, hasta ahora que llegó la banda ancha ya hay 4G, o sea, funciona muy bien. Entonces, la Red Mundial de Laboratorio de Fabricación Digital está fuertemente promovida por las tecnologías de la comunicación y tejidos de la información. Por lo tanto, Fab Lab Austral lo pusimos, como se ve ahí en el punto azul de abajo, ¿cierto? En esta zona extremadamente extrema. Es tan extremo que, como podrán ver, es al sur del estrecho de Magallanes, o sea, los barcos no pasan, más al sur es territorio antártico. Hoy día la universidad, junto con la Universidad de North Texas y la Universidad de Magallanes, está terminando de construir el Centro de Investigación Subantártico, llevar a la máxima todo, desde el diseño de materiales, diseño de espacio, estudio de la biosfera, estudio de los actores bióticos, del agente biótico, etcétera, etcétera. Entonces, en este contexto de Puerto William, decidimos empezar a abordar nuevos desafíos tecnológicos. Si hasta la fecha pasada o sea, o hasta el año, este año se celebraron 500 años de que Hernando Magallanes pasara por el estrecho que lleva su nombre. Hoy día tenemos nuevos trechos, y denominó los trechos digitales. Inauguramos un Fab Lab en enero del año pasado. Este año llegó Internet de banda ancha. Entonces, la oportunidad que tenemos de transferir datos y fabricar localmente significa que podemos aumentar considerablemente los objetos y los productos que se transfieren de manera digital y reducir los objetos que se transfieren físicamente por barco. Por tanto, el Fab Lab Austral, en este contexto, definimos una fase, 3 años de implementación, una metodología de 3 años, donde cada año una etapa distinta. Hoy día estamos trabajando fuertemente con la comunidad adulta y el próximo año empezaremos a desarrollar proyectos de investigación, que también los dejo a todos invitados si quieren visitar el laboratorio o hacer alguna práctica o pasantía, encantados que lo puedan visitar, pero ya empezar a trabajar con proyectos de investigación asociados hacia el mundo de los biomateriales, hacia el mundo de la sustentabilidad, vinculando las tecnologías, el territorio y las personas por medio de procesos participativos de toda la comunidad, este laboratorio, donde desde los niños o del más joven hasta el más adulto pueda aprender distintas técnicas y estrategias de fabricación digital para el diseño de soluciones locales. Pero al mismo tiempo podamos desde el laboratorio de fabricación digital ser o reconocer nuestro entorno y, por ejemplo, reconocer los desechos que encontramos como una alga y convertirlo en un bioplástico, o reconocer el desecho, en este caso una centolla, un king crab o un centollón o un cangrejo grande, un cangrejo rey, se denomina, de poder aprender a reconocer los componentes que están dentro de los materiales, extraer, en este caso, extraer la quitina de la concha de una centolla, que es un desecho, a través de una máquina de muy bajo costo para producir nuevos materiales. Entonces, esto empezamos a reconocer todas las posibilidades que nos ofrece la isla, posibilidades que están ahí, pero que nunca hayan sido vistas desde un ojo, desde las disciplinas del diseño, para poder hacer este cruce entre la fabricación digital y los biomateriales.
Y con esto invito a pasar, o les quisiera comentar el segundo ámbito, que son las inteligencias de los materiales. Vimos entonces antes inteligencia territorial, desde esta idea amplia del del CyberSync, luego esta idea de cómo la observación podía cuantificarse y crear espacios o ayudar procesos de diseño, cómo en la tecnología también podíamos hacer el cruce entre la experiencia cualitativa y cuantitativa de las personas en un barrio, y luego ver también cómo la infraestructura digital puede impactar directamente en una comunidad. Y ahora nos vamos a meter en el mundo de los materiales, en una escala que yo denomino como la mesoescala del diseño, que esa mesoescala es donde el material, o intervenimos en los materiales, no desde una dimensión donde necesariamente tengamos que transformarnos en material scientist, sino que es cuando el material se empieza a tomar forma, empieza como a crear expresiones que nos permitan generar experiencias humanas. O sea, no trabajamos en las grandes escalas de los materiales, sino que en esta mesoescala entre uno y otro. Y por eso es que también diseñamos materiales y componentes que los podamos extruir, o trabajar con micelos de hongos, por ejemplo, donde podamos reorientar, y fabricación digital, donde podamos reorientar el direccionado de crecimiento de los hongos para poder diseñar objetos altamente sustentables. Podemos controlar el crecimiento de los hongos con microcontroladores, por ejemplo, para crear hiperestructura, hiperboloide en este caso, o usar la fabricación digital para imprimir distintos tipos de malla y resistencia de bioplásticos para poder crear distintas estructuras. Y esa estructura y ese crecimiento nos permite poder mejorar y transformar la performatividad de los materiales. Un material que es rígido, lo podemos solamente por el estudio geométrico, podemos crear materiales que sean altamente elásticos, rígidos también, crear estructura, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo podemos usar los micelios de los hongos para poder crear componentes estructurales altamente resistentes a distintas pruebas mecánicas, o usar los filamentos de algas para poder crear elementos que nos permitan extruir, hacer filamentos, etcétera, etcétera. Pero el gran clave, creo yo, desde el mundo de los biomateriales que uno puede desarrollar, y ustedes también lo pueden desarrollar en sus casas, etcétera, es poder empezar es poder cuantificar la receta de los biomateriales, cuantificarla desde la dimensión formal, funcional y uniforme, para poder procesarla. Por ejemplo, en este caso, un biomateriales con distintos pigmentos de espirulina, distintos pigmentos orgánicos, podíamos cortar los láser, o distintos espesores, cortar el láser para crear estructuras tridimensionales, y también para poder crear estructuras bidimensionales o estructuras más elásticas. Pero en cada una de ellas es fundamental, y es un trabajo que mucho, en este caso liderado por Fernanda Vigo, poder liderar, perdón, poder estudiar distintos comportamientos, ya sea de mecánicos de los materiales, desde la dureza, la suavidad, los colores, los reflectantes, las temperaturas, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo poder testear estos materiales para poder clasificarlos y hacerlos altamente competitivos. El mundo de los biomateriales nos permite poder entender entonces la circularidad de estos materiales. Les recuerdo un poco estos 7 o 8 puntos estratégicos como teóricos, pero al mismo tiempo cómo esto nos permiten abordar estos desafíos de sustentabilidad. Entonces es fundamental entender la circularidad de lo que diseñamos. Entonces el mundo de los materiales es un mundo que está siendo ampliamente abordado desde las disciplinas de la arquitectura y el diseño, para poder hacer estructuras o elementos que sean altamente competitivos. Entonces, testear los materiales, probarlos, medirlos, entender su circularidad, nos permite hacer materiales altamente, para hacer la industria de la construcción, que sean altamente competitivos con los materiales técnicos que hoy día conocemos. Entonces, las recetas de bioplásticos, por ejemplo, nos permiten poder tener materiales que sean mucho más mejor en su circularidad, y también, o sea, mucho más sustentables en su circularidad, pero también en su performatividad. También usar los mismos materiales. Desde este caso estamos usando un polímero, un biopolímero, para poder rigidizar arcilla, y con una máquina CNC, una fresadora CNC, que comúnmente se usan para cortar madera, podríamos usar un biopolímero para transformar una máquina para cortar madera para imprimir objetos tridimensionales. Y acá me parece una cuestión fundamental desde nuestro contexto latinoamericano, que no necesitamos grandes brazos robóticos, que ya muchos universidades ya tenemos, ¿cierto? Necesitamos grandes brazos robóticos, necesitamos grande computación para poder desarrollar sistemas materiales o sistemas componentes arquitectónicos, que sean funcionales, que sean operativos y performativos, pero de una manera local. O sea, usar tierra local, usar una máquina que tenemos acá, sin necesidad de esperar este gran brazo robótico que es altísimo en su costo, sino que solamente a partir de estos procesos creativos podamos transformar esta nueva estructura.
Al mismo tiempo, esta estructura o pensar en la computación de los materiales podemos empezar a entregarle expresión a los materiales. En este caso son concretos y hormigón, con estructura inflada, con molding, con molde de estructura inflada que podemos computar hormigón con moldaje flexible de tela, y al mismo tiempo poder fabricar digitalmente con máquinas. Este es un fondo de investigación que les mostré brevemente antes, que desarrollamos una máquina para la impresión 3D en arena por inyección, donde se diseñó el software, se diseñó el hardware, el controlador, pero también se diseñó la mecánica. Esta máquina tenía puesta una serie de sensores que permitían modificar la geometría en tiempo real para que la máquina siempre pudiera fabricar o imprimir en 3D por inyección objetos únicos que estén 100% vinculados con las condiciones ambientales que hay en distintos lugares. En este caso, la máquina o el proyecto buscaba un poco cuestionar el modelo productivo convencional, industrial de la impresión 3D, a partir de la inyección de plástico, a partir de este proceso cultural, patrimonial, sin buscar una funcionalidad de los objetos, sino que poner en valor la lógica territorial, la lógica tecnológica y computacional que podía existir en determinados contextos territoriales de nuestra región. Al mismo tiempo, y a partir, en paralelo a estos proyectos, a este proyecto, con la de mis estudiantes, empezamos a usar desechos tecnológicos, por ejemplo, en este caso una máquina para cortar pasto, una cocinilla de camping para acampar, y una grifería. Dije, bueno, ¿cómo conectamos estos desechos que están ahí desde una dimensión material? Entonces, se dieron cuenta los estudiantes, se dando cuenta en el taller, que con la máquina de cortar pasto podían crear movimientos revolucionados, con la cocinilla podían calentar, por ejemplo, cera, y con las tuberías de la grifería que son de cobre, la cera se podía distribuir y construir una máquina que permitiera poder generar otro tipo de objetos, otro tipo de elementos, en la cual, al girar el agua, se creaba esta suerte de concavidad, ¿cierto? Se va a programar, y al depositar la cera, o una cera que está caliente por esta cocinilla de camping, en este molde o en esta matriz de cera, la cera se iba rápidamente a mover y a desplazar hacia los bordes de esta concavidad para poder tomar la forma y la geometría final. Por lo tanto, lo que ellos están haciendo es una especie de matricería líquida, donde la cual uno ya no necesita estas grandes matricerías industriales para poder crear formas tridimensionales, sino que uno podría programar el agua. Algunos resultados, mis estudiantes más adelante continuaron con este proyecto de manera profesional. Les contaba que son estas grandes estructuras, hoy día hicieron esta máquina ya haciendo estructuras de 2 o 3 metros de altura, ¿ya? Pero al mismo tiempo, entonces, los materiales empiezan a tomar una característica que no solamente tiene que ver por su propiedad, su componente, sino que también por su característica geométrica. En este caso, es una malla auxética impresa en 3D, en la cual son altamente flexibles y adaptadas a distintos comportamientos estructurales y mecánicos, que las cuales dependen fuertemente de su inteligencia geométrica. Por lo tanto, eso quiere decir que estos cuadrados, estos cubos que vemos, estos cuadrados que vemos acá, hacen, como tienen sus vértices casados o fijos, hacen de que sean mucho más rígidos, y por el contrario, la figura en transición a figuras más estrelladas, donde sus vértices son más bien flexibles, generan estas transiciones de flexibilidad. Entonces nosotros podríamos diseñar un material a partir de la geometría, generando resistencia en ciertos puntos, transiciones en otros, flexibilidad en otros, etcétera, etcétera. ¿Y para qué? Para poder crear adaptación de los materiales, pero también, como les contaba antes, podríamos meter ciertas placas de madera, donde la madera, bueno, todas las maderas tienen un índice de humedad, ¿ya? Todos me imagino, yo no sé cómo se llama el plywood en México, pero en Chile se llama la madera terciada. Y la madera terciada es una madera bien simple, porque es una pequeña chapa de madera que tiene sus fibras direccionadas hacia un sentido, luego tiene una segunda capa de madera, que sus fibras, o la dirección de sus fibras, están exactamente hacia 90 grados en dirección opuesta, y luego otra capa hacia arriba, otra capa hacia el lado, con arriba, hacia el lado, y así queda este sándwich. Lo que hace ese direccionado de fibra es que las fibras que van en un sentido tienen una deformación siempre en ese sentido. Si es que se deforman en el sentido opuesto, se quiebran. Por lo tanto, una fibra que se deformación en este sentido y otra que va en este sentido, la direccionalidad de las fibras en X y en Y se traban. Y es por eso que los paneles de madera son altamente rígidos,
Pero ¿qué pasa si es que uno pega tres chapas de madera en la misma dirección y pega una última en la dirección opuesta? Es muy probable que esa madera tenga una alta resistencia de formarse en una dirección y genere una baja resistencia a la otra dirección que solamente le va a ayudar a que se rigidice y se sostenga. Eso fue lo que hicimos en este proyecto. Fue direccionar fibra de alta capa, altas capas de fibra de madera en una dirección y una muy bajita en la capa superior. Eso hace de que a la madera al humedecerse se va a curvar de manera controlada. Nosotros podíamos programar la curvatura o la deformación de la madera usando sistemas de simulación algorítmico en Grasshopper, usando Python y otros pequeños plugins, pero podíamos visualizar y predecir la deformación de la curva de la madera para poder usar la madera como un pequeño motor o una pequeña musculatura. Entonces lo que hicimos fue imprimir estas grandes mallas de superficie auxética en 3D, y en la mitad de la impresión hicimos un pequeño pocket o un bolsillo, le pusimos la placa de madera y luego continuamos la impresión por arriba para que la madera quede trabada. Y si fijan acá tenemos una madera en una fibra curvándose en un sentido, perdón, una madera está con la, su direccionada de fibra hacia un sentido y otra hacia el sentido opuesto, de tal modo que podíamos crear mallas que se adaptaran o cambiaran su morfología según la humedad relativa del aire. Y luego pasamos a imprimir con brazo robótico estas grandes estructuras, estas eran 1 metro por 1 metro por 1 metro, estructuras tridimensionales con placas de madera más grandes, con unas ruedas en las esquinas para que esta estructura empezara a respirar. Entonces empezamos a usar la misma inteligencia del material sin necesidad de computar, sin necesidad de meterle sensores, actuadores, sin necesidad de energizar este sistema para hacer estructuras orgánicas, o estructuras adaptativas. Entonces, con el mismo desafío nos pusimos junto con un grupo de investigación acá en la Católica y en China, decir, bueno, ¿cómo podemos imprimir en 3D elementos tridimensionales con la menor cantidad de material posible? Ese fue el desafío que tuvimos. Entonces la idea era poder, con la menor cantidad de material posible, maximizar la funcionalidad o las formas tridimensionales. Lo que hicimos fue tomar unas placas de telas preestiradas, las pusimos dentro de un bastidor y la tela estaba estirada, imprimimos en 3D unos pequeños patrones. Al soltar la tensión de la tela, se comprimía y el patrón, el patrón que imprimimos en 3D, muy delgado, ¿cierto?, rigidizaba ciertas partes, se hacían flexibles en otras, dependiendo de la geometría que le estábamos dando. Al hacer varios estudios, logramos determinar o estudiar los principios mecánicos que estaban detrás, estudiar la distribución de los esfuerzos que estaban detrás de los patrones, y luego poder predecir y simular en el computador, usando estos 100% programado, predefinir o simular la deformación de los elementos tridimensionales antes del prototipo. Pasamos a fabricar en 3D, y con imprimir en 3D logramos una similitud muy, pero muy cercana entre los prototipos digitales y los prototipos físicos. Luego tuvimos varios descubrimientos, por ejemplo, cómo hacer ángulos rectos, etc. Y acá un caso muy sencillo, que imprimimos un sombrero, un jockey, como lo quieran llamar, tuvimos un patrón altamente impreso, o con mucho material, mucho más que el último, pero un patrón que no se performatividad, o no tenía buena performatividad mecánica, ¿no? Entonces, mucho material impreso en 3D y una baja optimización o una baja performatividad tridimensional. A medida que fuimos optimizando el diseño del patrón, usando el programa, logramos reducir al máximo la cantidad de material y energía embebida dentro del proceso de manufactura y maximizar la tridimensionalidad. Por lo tanto, eso quiere decir que no siempre la mayor cantidad de materiales o la mayor cantidad de elementos o la mayor cantidad de energía va a significar una mayor cantidad de espacio. Por lo tanto, podemos usar la computación para poder optimizar estos procesos materiales usando no solamente el diseño computacional, sino que al mismo tiempo la fabricación digital. En este caso, denominamos impresión 4D porque estamos usando la misma fuerza preestirada que le pusimos a la tela para poder generar este volumen tridimensional. Y en la misma línea de optimización de materiales, empezó a participar a través en la conferencia de Scadria, desarrollada en Hong Kong este año, de manera virtual, junto con Luo Dang, que está haciendo su tesis en RMIT, en Australia, que estaba haciendo un estudio de material samples de material de goma. Entonces, ella quería decir, bueno, quería construir una estructura con un material de goma, que son carísimos, de unas gomas de unos 60 milímetros, y quería, bueno, no solamente son, aparte de ser carísimos, tienen un impacto medioambiental muy grande. Entonces yo quería poder optimizar
la cantidad de muestras que ella estaba generando con este material de goma, sin necesidad de gastar tanto dinero, por un lado, y de impactar negativamente el ambiente, en el entorno. Entonces, ella usó la computación, estaba creando un modelo para cómo optimizar estos materiales a partir de pequeñas, pocas muestras, quería, ojalá de 4 muestras distintas, tener, por lo menos, amplificar y crear 2000 muestras distintas de materiales para poder crear su estructura. Por lo tanto, creó un workflow desde los samples de materiales a, a, la, a la automatización, luego al entrenamiento de redes neuronales de inteligencia artificial, para luego poder meter o predecir, mejor dicho, formas, y luego de esas formas predecidas meterlas dentro de un software tipo Grasshopper para poder construir esta estructura. Entonces lo primero que hizo fue un workflow de usando brazos robóticos para poner una muestra de material en el centro, poner un brazo fijo, un brazo esclavo y otro brazo más líder, que estuviera generando el desplazamiento, y una cámara para poder registrar todos los movimientos. Lo que se hizo fue esto: un brazo fijo, un brazo que estaba en movimiento, y el brazo que estaba en movimiento acercaba a ese brazo fijo. Esta banda o esta cinta de goma tenía varios cortes, ¿cierto? Porque eran desechos, y lo que estaba haciendo acá la cámara estaba procesando toda la deformación de la curva. O sea, estaba digitalizando toda la deformación que estaban girando los brazos robóticos, al mismo tiempo de rotar el punto fijo, permitía modificar el arco, etc. Con eso, con esa nube de imágenes, perdón, secuencia de imágenes que se obtuvo desde la cámara, se procesaron con un algoritmo de inteligencia artificial, con un pequeño algoritmo, ¿cierto?, de extracción de imágenes, para poder validar los datos de la deformación, y luego con un algoritmo de inteligencia artificial se creó un algoritmo predictivo para poder predecir cuáles son todas las posibilidades de curvatura que tenía esa muestra. Con ese algoritmo predictivo se pudieron generar un catálogo muy importante de nuevas curvas, pero con un nivel de resolución que es el que vemos a la derecha. El verde es el original y el rojo es el predecido por el algoritmo de inteligencia artificial. Se pudieron predecir cerca de 5000 tipos de nuevas formas solamente a partir de una muestra de material, con un grado de resolución, que creo que acá a la derecha está, de un grado de error del 0,18%, o sea, prácticamente perfecto. Y con esa predicción de formas se pudieron crear formas digitales o predictivas digitales, y luego para poder llevar a Grasshopper y poder predecir o proponer ciertos desarrollos de estructura. Lo que quiero mostrarle acá a la izquierda es el modelo y las redes neuronales de un algoritmo de inteligencia artificial. Lo que está en color verde es lo que no se ve o lo que no está ejecutando nada, sino que hay una serie de secuencias. Acá hay normalizaciones de los vectores de fuerza. Luego se van agregando distintos componentes o distintas neuronas al sistema, y luego al final vemos a la derecha los resultados del procesamiento de cada POCH, que son las distintas épocas con las que va pasando, o iteraciones con las que va pasando todo el algoritmo. Entonces, en la misma línea de esta inteligencia de materiales, y para continuar un poquito, también con la inteligencia artificial y las inteligencias digitales, lo voy a llevar a la última, y con esto ya voy a empezar a cerrar la presentación, unos 10 minutos, la inteligencia espacial. Lo primero, tenía estudiantes, me acuerdo, me gustaría como destacarlo también, a raíz de esto volver a la normalidad, que es lo que estoy promoviendo un poco, de usar la computación y las tecnologías digitales para poder abordar nuevos desafíos futuros y no tan futuros. Hace 4 años atrás desarrollé un taller de diseño especulativo, y las estudiantes dijeron: mira, profesor, esto de idea de que nosotros vamos a ser todos dueños de un terreno o un lugar donde construir nuestras casas es artificial, porque la población mundial, si le entregamos tierra a cada población, a cada persona de la población mundial, no va a alcanzar, y ni siquiera la gente va a tener dinero para poder comprarla, dado la dinámica económica que prima en todas las ciudades. Y al mismo tiempo vive una crisis ambiental tan grave que el único espacio, el único terreno disponible para poder plantar un árbol, por ejemplo, va a ser nuestro cuerpo humano. Entonces crearon una especie de arquitectura del cuerpo, en la cual crearon una relación simbiótica entre un exoesqueleto o una mochila que tiene una planta. Cuando la planta necesita oxígeno, humedad,
hace que la persona transpire, con unos actuadores y unos sensores que van en la espalda, se va creando esta relación entre uno y otro, entre el cuerpo y la planta, de tal modo que si la planta genera oxígeno, la persona lo puede respirar, le entrega un monóxido de carbono, y así lo mismo con la humedad, y se va creando esta relación simbiótica para crear burbujas habitables con nuestro propio cuerpo humano. Algo muy similar un poquito a lo que estamos teniendo hoy con todas las mascarillas, etcétera, al salir de la casa, o para salir de la casa a la calle. Pero al mismo tiempo, otros estudiantes dijeron, mira, ¿qué pasa con las relaciones digitales? ¿Por qué no hacemos digitales también nuestro cuerpo? ¿Por qué si yo subo una foto en mi red social y estoy preocupado todo el día de que me pongan un like u otra cosa, eso también me genera una expresión emocional? Por lo tanto, esas expresiones emocionales debiesen verse reflejadas, o sea, en el mundo digital. Por lo tanto, crean un perfil en redes sociales, en este caso Facebook, que está relacionado con un wearable, y en la cual, si que a ti te ponen muchos likes en tu perfil de redes sociales, si se te ilumina el pecho, se te infla, y si que te ponen poquitos likes, se te ilumina la espalda para que te hagan cariño. Y cuando te hacen cariño, acá atrás en la espalda, hay un pequeño sensor al tacto para que cuando se hacen cariño, equivale a un like, y se ilumina el pecho y empieza a crear este balance entre la red digital y las emociones, etc. Entonces, esta relación que aparentemente está quebrada entre el cuerpo humano y la digital, y lo virtual, entre el cuerpo humano y el espacio que nosotros habitamos como cuerpo humano, se empieza cada día como a diluir cada día más, creo, o a integrar, a acoplar cada día más, y sobre todo considerando también de que hoy día somos capaces de poder construir a partir de la inteligencia artificial nuevos tipos de relaciones y ya en espacios virtuales en la cual ya no sabemos bien si es que lo que estamos viendo dentro de una pantalla, o ya sea de televisión, o de computador, o un teléfono, existe o no existe. Y yo voy a invitar acá, o me gustaría como tomar acá, traer o contar eso a través de estas tres personas. Yo creo que estas tres personas son las que más, o no son las que más, pero por lo menos las que encontré en este momento, de las que más podrían, o mejor podrían, transmitir la idea de la inteligencia artificial. ¿Y por qué estas tres personas? Yo no tengo idea ni quiénes son, no tienen nombres, y estas tres personas no existen. Estas tres personas son creadas con un algoritmo que se llama StyleGAN, que lo que hace es poder procesar un banco de muchas imágenes, en este caso son como 10 millones de imágenes sacadas de Flickr, y crear estas imágenes de alta resolución de personas que no existen. Si ustedes entran a esta página, this person does not exist, esta persona no existe, o esta persona no existe, cada vez que entren, van a tener una imagen, tal vez muchos lo están haciendo ahora, van a tener una imagen de una persona que no existe. Una y otra y otra y otra y otra. Y si ustedes se meten dos veces a la página, no van a ver nunca dos veces a la misma persona. ¿Cómo funciona ese algoritmo? Es muy sencillo. Lo que están viendo a la derecha es cómo las imágenes se van procesando, sintetizando, para poder generar imágenes artificiales. Y lo que ven a la izquierda es cómo funciona el algoritmo, llevándolo en algo muy básico. Primero hay un sample de imágenes, de una base de datos de imágenes. Entonces supongamos que ustedes crearon una base de datos de imágenes, de 10 millones de imágenes. Esas 10 millones de imágenes se procesan, se hace un proceso downscaling, que es lo que está viendo acá. O sea, de la cantidad de píxeles, por ejemplo, imágenes de 512 por 512 píxeles, se reducen a 4 por 4 píxeles, a nada. Y ese downscaling, el algoritmo, empieza a aprender todas las relaciones que hay entre un píxel y otro. Y aprende estas relaciones. Luego, de ese downscaling ocurre el proceso de upscaling, que es empezar a multiplicarse estas relaciones de los píxeles para poder crear estas nuevas imágenes artificiales. La gracia del algoritmo StyleGAN, que se llama Generative Adversarial Networks, o de red generativa adversaria, es que desde la base de datos, que hace que si se sintetizan y que crean imágenes de datos, o sea, nuevas imágenes, hay un segundo algoritmo que se llama el discriminador. Y el discriminador tiene una sola función, que es una especie como de policía, ¿ya? Que lo que hace es revisar la imagen generada, la imagen sintética o artificial generada por el algoritmo, y la compara con la base de datos y dice qué tan real o qué tan distante está esta imagen sintética de la imagen real. Y si es que se parecen, la elimina la sintética. Y así hace de que el algoritmo que genera las imágenes pueda entrenarse y mejorar su rendimiento.
mismo tiempo, es que hay un random vector de latencia que ocurre gracias a que a la primera POC, ¿cierto?, se alimenta y van generando nuevas imágenes artificiales. Entonces, hay una suerte como van compitiendo unos con otros, hasta que el algoritmo se entrena y aprende. Esto se llama Machine Learning o aprendizaje de máquina. Entonces, desde ahí yo dije, bueno, con esto voy a empezar a cerrar, que es un último estudio de caso, y me dije, bueno, muchos sabrán, la arquitectura chilena es muy reconocida, ¿cierto? Arquitectos, etcétera, y uno dice, bueno, ¿qué, por qué será de que casi todas las casas de arquitectura chilena construidas en los últimos 10 años en Chile son tan similares? Entonces me puse a estudiar, me acerqué a ArcDaily, que es la página web, el sitio web más visitado de arquitectura del mundo. Les pedí la base de datos de las casas de arquitectura chilena creadas en Chile en los últimos 10 años, con la pregunta de decir si es que podía realmente explorar los límites de la creatividad con la computación, y si podía realmente la inteligencia artificial ser creativa, y si podía explorar populacionalmente nuestra creatividad. Y dije, bueno, ¿por qué será de que todos los arquitectos están haciendo cosas parecidas en Chile, cuando en teoría hay súper buenos arquitectos? Empiezo a pensar después, bueno, preguntar una cuestión que es básica, y creo que todos las tienen que hacer, que es reflexionar sobre el origen de las ideas. ¿De dónde sale una idea? Y la verdad es que las ideas llegan, creo yo, desde tres grandes fuentes. Primero, la información que tenemos heredada, o la información genética. Luego, la información que acumulamos, o el conocimiento que fuimos acumulando en el tiempo. Y por último, están nuestras emociones, nuestros sentimientos, que afectan directamente la manera en cómo percibimos nuestro entorno y la realidad, que son, por supuesto, no son verdades absolutas, sino que bastante parciales. Entonces, por tanto, si las ideas tienen esa fuente de origen, yo solamente puedo tener una idea dentro del marco de lo que ya conozco. No puedo tener ninguna idea de algo que no conozco. Entonces, si yo estoy en un entorno que se hace las cosas de una determinada manera y aprendo a hacerlas de esa manera y veo todo que se hace de esa manera, jamás voy a poder hacer las cosas de una manera, por ejemplo, como lo harán, no sé, los rumanos, porque nunca he estado en Rumania. Si, hasta que yo no conozco un rumano, ¿cierto?, y aprenda sus técnicas, su cultura, va a ser muy difícil que las pueda llevar adelante. A no ser que sea por suerte o por coincidencia, o bien porque llegamos a un nivel de síntesis similar. Entonces la síntesis también significa despojarse de un montón de como realidades, de entornos, para poder llegar como al origen de la idea. Por eso el origen de la idea son siempre comunes. Por lo tanto dije, realmente, ¿qué tan creativos somos las personas? Entonces, un algoritmo de inteligencia artificial que funciona con bases de datos, y nosotros también funcionamos con bases de datos, ¿puede el algoritmo reemplazar la creatividad de los arquitectos? Entonces con ArcDaily me accedí, creamos una base de datos y muy importante, y empecé a entrenar un algoritmo de inteligencia artificial para poder generar arquitectura, casas 100% hechas con algoritmos de inteligencia artificial. No sé, ahí está. Y estos son los primeros entrenamientos, los primeros resultados. Empecé a crear creé dos categorías de casas, creamos, perdón, aquí con una asistente de investigación que tengo, que es la Anto Valencia, que trabaja conmigo en la escuela, estudiante ya de último año, titulándose ahora de diseño, y empezamos a entrenar este algoritmo. Empezamos a tener resultados y empezamos a navegar por los espacios de latencia. Y dijimos, chuta, ¿qué es realmente lo que estamos viendo? ¿Es una casa? ¿No es una casa? Yo creo que es una casa porque culturalmente tengo internalizado que esto es un volumen. Entonces entrenamos otro algoritmo, entrenamos un algoritmo paralelo, un algoritmo que nos permitía poder detectar objetos. Y detectamos volúmenes, entrenamos un algoritmo que detectara casas, detectara vacíos o voids o ventanas, pero también detectara vegetación para ver las relaciones que podían existir entre los volúmenes, entre la vegetación y entre los vacíos. Eso fue como entrenando un algoritmo que fue entrenado de detección de objetos, entrenado con una base de datos original de casas chilenas construidas en los últimos 10 años. Entrenamos otro algoritmo para generar nuevos tipos de casas con Stallion. Luego usamos todo el resultado de las casas sintéticas con el algoritmo entrenado para detectar objetos o elementos arquitectónicos de las casas chilenas que daban ciertas particularidades, como la integración de la vegetación, como la relación, la proporción, la relación lleno-vacío, etc. Usamos este algoritmo que reconocía imágenes reales de casa, objetos en imágenes reales de casa, lo entrenamos con nuestro algoritmo sintético. El resultado fue altamente sorprendente. La imagen sintética o la imagen generada por inteligencia artificial habían llegado a un nivel de resolución que confundían a cualquier persona y confundían un algoritmo de detección de objetos. Y el resultado final, algunos, porque generamos cerca de 100.000 tipos de casa,
Ninguna de estas casas existen, son casas construidas 100% con inteligencia artificial. De la izquierda, de acá, de allá, de acá, y las empezamos a categorizar y organizar. Por lo tanto, hoy día la inteligencia artificial puede llegar a reemplazar muchísimos procesos creativos de la disciplina de arquitectura, y ya a eso se le suman procesos de inteligencia artificial que están vinculados con procesos de manufactura. Podríamos empezar a cambiar esta idea que tenemos de diseñar objetos completamente entrópicos, donde nosotros hemos ido construyendo un relato de producción lineal, para poder transformar estos nuevos materiales adaptativos que nos permitan pasar de procesos de diseño que están 100% orientados al objeto, a la arquitectura convencional, ¿cierto?, que llamamos DOO, hacia el diseño de intervenciones o al diseño de sistemas por medio de procesos de diseño orientados a sistemas, que lo que lo denomino como DOS. Y eso es lo que nos ofrece la fuerza de la computación, la fuerza de la fabricación digital. Así que no me voy a extender más, llevo como 1 hora 20 hablando, así que muchísimas gracias. Mi correo lo dejo acá. Mi correo es tvivancoL@uc. Tengo Instagram, tomás.vivanco, y también tengo Twitter, por si me quieren seguir ahí, tvivancol. Así que nada, voy a detener la presentación ahora. Le agradezco mucho el tiempo, el estar acá escuchándome, y dejamos espacio para preguntas o espacios de conversación. Muchas gracias. Gracias, arquitecto. Sin duda fue muy enriquecedora su conversación. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, lo escribe en el chat, alza la manita y le damos el micrófono. Parece que no hay preguntas. Ay, sí. Sí. Mónica Vázquez, adelante. Hola, arquitecto. Solo para agradecer la ponencia tan nutritiva, me parece que a los alumnos que aquí nos acompañan, alumnos, estudiantes, profesores, arquitectos y toda la comunidad, creo que nos abres nuevas perspectivas con todas tus investigaciones. Y pues muchísimas gracias por compartir años de estudio, años de trabajo en esta nueva plataforma. Será posible llegar a muchísimas personas, y de verdad, muchas felicidades por el trabajo que has desarrollado a lo largo de estos años. Gracias. Muchas gracias, Mónica. También, como motivación para todos los estudiantes, también digo, en Latinoamérica no las tenemos fácil. No tenemos abundancia de recursos, abundancia de tecnología, entonces creo que hay que ser muy maker para poder enfrentar estos como desafíos tecnológicos, maker como culturalmente, en el sentido de arrojarse a la piscina, atreverse a hacer las cosas, y también con rigor. Eso implica también responsabilidad, hay una responsabilidad social, y también creo que tenemos esa oportunidad única de desarrollar un discurso y un relato local, un relato propio. Un relato, imagínense que, no sé, geográficamente somos 20 veces más grande que Europa, en términos territoriales de Latinoamérica. Por lo tanto, la diversidad de culturas que tenemos que aprovechar eso y construir estos relatos únicos, también con responsabilidad y con deber ético, por supuesto. Así que gracias por tus palabras, Mónica. John, adelante. Hola, muchas gracias por la ponencia, estuvo muy interesante. Y mi pregunta va dirigida en torno a los diseños que nos acaba de mostrar, bueno, acá es el final, y es si también se generan al instante, como la página de Dispersion no es real, bueno, no existe, los genera así al instante o no. Y si genera solamente las fachadas y el diseño, y genera todo el proyecto, o solo las fachadas. Sí, mira,
Primero, This Person Does Not Exist es una página que la crea al instante, ¿ya? Es inmediato, o sea, está NVIDIA detrás, es otra computación. En el caso de la investigación que hice de las fachadas, fue solamente fachadas porque yo entrené el algoritmo para hacer fachadas. Imagínense que esto es igual que cuando ustedes estudian historia de la arquitectura. En mi momento lo estudié. Yo tenía un profesor de historia de arquitectura que era terrible, unas clases que duraban 4 horas para hablar de la columna jónica. Yo creo que varios de ustedes también pasaron por lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando uno como estudiante de arquitectura ve un libro de historia, lo ve, termina memorizando y sabe que la jónica es distinta a la corintia, ¿cierto? Y hace esa diferencia. Un algoritmo de inteligencia artificial es igual que un estudiante de arquitectura. Si tú le dices, por ejemplo, al algoritmo que esto es no sé, un jarro de agua, vas a saber que es un jarro de agua. Pues si tú le dices que es una lámpara y le dices 1000 veces al algoritmo que es una lámpara, va a creer que es una lámpara, igual que un niño. Entonces, el algoritmo solamente sabe para lo cual fue entrenado a hacer. Entonces, yo lo entrené con una base de datos de casas con vistas de fachada. Por lo tanto, solo sabe hacer vistas de fachada, no sabe hacer otra cosa. Ahora los próximos pasos son hacer vistas interiores, y otro paso que también estamos trabajando, que no lo mostré porque ya es un proyecto que es poco más que una consultoría por una oficina de despacho de arquitectura, usando inteligencia artificial para hacer estudios territoriales y usar la inteligencia artificial para crear volúmenes ya de edificios, de planta, distribución, etcétera. Estamos ya trabajando en ese software. Entonces, no es que sea tan automático, siempre se requiere la intervención de las personas, pero, y también ahí uno pasa a otra, creo, otro como visión de la arquitectura o del ejercicio de diseñar, que uno pasa a ser metadiseñador. ¿Qué quiere decir? Que uno diseña el sistema de relaciones para que las cosas ocurran. Entonces la variación cuesta menos, si es que uno diseña el sistema. Por ejemplo, yo sigo usando microquera. Por ejemplo, diseño todas mis cosas con microquera, no muevo a ninguna parte de mi cuaderno, plantas, ven ahí posibilidades de cosas. No dejo de hacer mis cosas, por muy computarizado que sea. Pero lo importante de eso es que cada vez que yo diseño algo, lo cambio, lo borro, lo dibujo. Pero si esto es igual que el sistema BIM, ¿no? Cuando uno crea geometría asociativa, las geometrías asociativas permiten la modificación de manera mucho más instantánea. Entonces, usar inteligencia artificial te permite poder que iteraciones dentro de distintas, como distintas épocas o distintas ramificaciones de familia que te permitan acercarte mucho más hacia la optimización, ¿ya? Entonces, no es que sea todo tan automático, se requiere de la intervención como a nivel de curador. Tampoco creo, ojo, muy importante, que haya que repensar la disciplina. No creo que todos tengan que saber programar. Hoy día existen páginas y plataformas de inteligencia artificial que no requieren programar ninguna línea de código. Yo lo hago eso con mis estudiantes. Entonces, creo que también las herramientas cada día se van a simplificar más. Lo importante es saber y aprender a operar con las tecnologías que hoy día están disponibles para, insisto, ponerlas a resolver o corresolver los desafíos que se nos vienen adelante como sociedad y como humanidad, que principalmente es energético. Es muy probable que en los próximos años no tengamos más planetas. Y si es que no hacemos nada, desde la diseño de la arquitectura, que somos los principales responsables del impacto ambiental, desde la construcción, en cómo diseñamos, cómo construimos, cómo fabricamos, no vamos a estar contribuyendo al desarrollo de nuestra sociedad. Yo me imagino que Philippe habló bastante de eso porque también son sus temas como Low Energy Material Systems y tal, ¿cierto? Sí, arquitecto, gracias. Tenemos una pregunta en el live de Facebook. Se la voy a leer. Dice, muy buena experiencia, solo tengo una pregunta. ¿Qué librería de Python usted recomienda para el aprendizaje de máquina? Mira, más que una librería de Python, les voy a recomendar a todos una plataforma que se llama Runway ML, Machine Learning. Y Runway es una página que es gratuita, tenéis que registrar y pasar entrenamientos complejos que pagar, que pueden hacer lo que quieran con Runway y sin programar ninguna línea de código. Es una plataforma, le hago promoción, ellos no me pagan nada, pero se la recomiendo y lo hago con mis estudiantes. Pueden hacer desde Object Detection y un montón de cosas, y se lo recomiendo eso, ¿vale? Runway, sí, gracias a Isaac, ahí está esa, Runway Machine Learning.
te recomiendo a todos ese software y por ahí entrar. También pueden descargar ustedes ahí los algoritmos que están. Pero a todos, si quieren entrar en este mundo, háganlo. Yo no soy un especialista en programar, sé un par de cosas de líneas de código, porque tampoco quiero meterme en ese, es otro mundo. Yo estoy en el mundo de las formas, el mundo de los materiales, el mundo de la fabricación, el mundo del espacio, y ese es mi mundo. Simplemente que hay que saber construir estos diálogos y saber lo que es pertinente también para la disciplina, ¿cierto? Yo tengo muchos amigos que dicen, hay que aprender a programar y ser súper programadores, pero a veces cuando uno se mete la cosa, pierde el plano general. Entonces, hay que saber también dónde están los intereses de uno, y yo decidí también no ser un gran especialista o no enfocarme 100% en la programación, sino que usar las herramientas que están disponibles, y hay gente muy buena también, ¿eh? Arquitectos muy buenos haciendo herramientas de todo tipo. Los plugins en Grasshopper cada día están más avanzados, hoy ya estamos con Rhino 7. Entonces, nos van facilitando la vida. Lo importante es tener el pensamiento crítico y tener esa posición política, cultural, propositiva, para poder abordar los desafíos futuros. Tenemos la pregunta también de Jacqueline. Por favor, Jacqueline. Hola, buenas tardes a todos. Sí, realmente era más como una especie de pregunta en síntesis. O sea, ¿se refiere usted al diseño orientado a sistemas como que podemos utilizar todos los medios digitales que estamos usando actualmente para generar una especie de sistema de sistemas, por así decir, ¿no? Sistema de subsistemas, que serían, por ejemplo, la estructura, los materiales, entorno, porque me quedé mucho con lo del bucle que comenta, ¿no? Entonces la idea es que si yo modifico algo en este subsistema, por ejemplo, los materiales, que es lo que está trabajando usted, automáticamente mi sistema puede absorber ese cambio y no romper el ciclo, ¿no? No sé si entendí correctamente su idea. Sí, exactamente. Yo creo que, mira, esto se puede tomar desde una dimensión técnica, tecnológica, ¿cierto? De tener un sistema de sistemas, en el sentido de, puedo programar dentro de un loop, y el loop que está dentro de un loop, como cibernético segundo orden, como, no sé, conectar procesos, etcétera. Pero también se aborda desde una como dimensión intelectual, y creo que esa es la más radical, la más relevante de todas. Pero la tecnología va a cambiar. Mira, hace 5 años, 8 años, o 10 años, todo el mundo diseño paramétrico, luego diseño asociativo, luego diseño generativo, hoy día es machine learning, y luego tal vez sea otra cosa. Y la tecnología avanza a una velocidad, y ahí sale el máster nuevo, y la gente se especializa y tal. Pero cuando uno lo entiende como concepto, no ha cambiado mucho, porque tiene su origen biológico, que es lo que quería decir. ¿Y qué quiere decir eso? Que es justamente lo que tú lo contaste muy bien, ese bucle dentro de un bucle. Y ese bucle dentro de un bucle hace de que el estado anterior ya automáticamente cambió, ya no es el mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que yo, por ejemplo, hago una obra en un determinado entorno, ese entorno ya no es el mismo, porque está con la obra nueva, ¿cierto? Entonces, conceptualmente eso tiene que ver con el origen de poder generar procesos termodinámicos de la arquitectura. Tal vez esta presentación se puede llamar perfectamente la termodinámica del diseño, por ejemplo, que tiene que ver con este reconocimiento a que la energía está en constante transformación. La vida, como decía Alfred Lotka, es un proceso disipativo metaestable. O sea, quiere decir que es un proceso que está en constante transformación. La arquitectura o la disciplina del diseño en algún punto quebró eso. Quebramos la disipación, quebramos la posibilidad de diseñar en la cuarta dimensión, o quebramos la posibilidad de diseñar para que esté en cambio. Estamos haciendo desde materiales que son altamente contaminando, en procesos urbanos, en espacios que son altamente rígidos, que para poder renovar un espacio se requiere destruir prácticamente un apartamento o una casa entera. Entonces creo que cuando uno empieza a abordar esta idea de que estamos todos en constante cambio, la arquitectura empieza a tomar esta lógica de fragilidad, o el diseño, reconocer esa fragilidad para las cosas no que mueran, sino para que se transformen, ¿ya? Entonces creo que están estos dos caminos, uno como intelectual de diseñar para la transformación, diseñar para el cambio, como uno cuando diseña trae a vida o trae a luz, también hay que diseñar para traer a la muerte, porque parte de vivir es morir, ¿cierto? O para transformación, pero al mismo tiempo también implica esta dimensión tecnológica, que tiene que ver con la incorporación de distintos, o el acople de distintos procesos para poder
hacer mejoras constantes y continuas dentro del proceso creativo. No sé si alcancé a responder tu pregunta o comentario, pero estoy de acuerdo con lo que tú planteabas ahí en estos dos ámbitos. Gracias, Arqui. Ahora, a ver, Andrés tiene también una pregunta. Adelante. Sí, que hablaba usted de que estos algoritmos de esta inteligencia artificial podía sustituir la creatividad. Entonces, ¿cómo como arquitectos vamos a evolucionar? ¿Cuál es el siguiente paso para no ser reemplazados por esta inteligencia? Una excelente pregunta, Andrés, que yo me la hago mucho. ¿Sabes programar? Un poco básico, muy básico. Sube. Yo no sé, ¿eh? Yo, mira, cada vez que voy a China por mi doctorado y veo a los estudiantes allá, cada día soy un convencido en que me voy a comprar una casa en la Patagonia y me voy a dedicar a la pesca. En el sentido de que la tecnología y ciertas como habilidades tecnológicas están súper avanzadas en ciertos países, pero más allá de eso, creo que sí, efectivamente, la inteligencia artificial yo creo que va a reemplazar la creatividad, pero no va a reemplazar al arquitecto, va a abrir la posibilidad. Mira, si no más del 2% de las personas en el planeta contratan arquitectos. Entonces, la inteligencia artificial podría eventualmente ser una herramienta, o transformarse en ser herramientas, o las inteligencias artificiales, porque son distintas, para poder democratizar el acceso a la buena arquitectura, o una arquitectura normal, ¿cierto? Para personas que no tienen acceso a un arquitecto y podrían meterse en una página, diseñar su casa con ciertas optimizaciones estructurales, optimizaciones medioambientales, bajo un costo, y usar inteligencia artificial para eso. Eso no va a reemplazar al arquitecto, como más de autor o qué sé yo, pero sí tenemos que empezar a construir estos diálogos, porque esto va y está llegando para quedarse. Entonces, yo creo que va a empezar a ocurrir dos cosas. Uno, se va a empezar a democratizar el acceso como a la arquitectura, por un lado, pero también va a empezar a crear un proceso de codiseño o de codiálogo entre los arquitectos, entre los humanos y los no humanos, en este caso máquinas. Y las máquinas no solamente que diseñan, sino que también con las máquinas que fabriquen. De ahí viene toda esta idea, esta lógica de la ciberfabricación, en la cual un proceso de diseño está fuertemente enlazado con el proceso de fabricación, y los procesos de fabricación todos sabemos que tampoco son lineales, al igual como una partida de una obra, sino que más bien son procesos que se van articulando unos con otros y se van ajustando, como lo haría obreros en una construcción, como en tiempo real, y se van ajustando, midiendo, observando. Entonces, creo que por un lado sí van a reemplazar buena parte de la creatividad, pero no es que nosotros vamos a dejar de ser creativos, sino que nosotros vamos a tener que ser creativos ahora en otros ámbitos que antes nos conocíamos. Y esto imagínate que es como cuando, no sé, sale cualquier tecnología que reemplaza porque automatiza algo. De aquí vamos a estar automatizando, no el proceso de creativo, sino que vamos a estar automatizando el proceso de producción de imágenes. Entonces tú como arquitecto o como meta arquitecto vas a poder diseñar un sistema que es capaz de generar 10.000 posibilidades de vivienda y tú seleccionar y ser el curador de eso. Tú generaste el sistema, tú seleccionas las imágenes y tú se las llevas a tu cliente. No es que, no es que tu creatividad la va a perder, la va a tener y la va a estar llevando hacia otros lugares. Entonces va a tener esta lógica como de co-colaboración y co-creación. Igual como tú tienes, Andrés, eres tú que tienes anteojos, ¿no? Lentes, ¿cierto? Mira, los lentes es una tecnología que te permite ver mejor. Es increíble el lente. Es un cyborg, en cierto sentido. Sí. Es como ¿cierto? Eres un cyborg, increíble. Yo también soy un cyborg, uso un teléfono móvil. Imagino que todos tenemos. Entonces, no es que reemplazó la vista el lente, te permitió ver mejor. Para la inteligencia artificial creo que va a ocurrir algo similar. Ya está ocurriendo algo similar. Se entiende, ¿no? Pero tenemos que saber operarla, si no, rápidamente va a reemplazar. Y también entender, por ejemplo, en Chile me tocó ver un estudio de que cerca del 35% de los egresados de arquitectura se dedicaban a construir.
hacer arquitectura. Y el resto estaban haciendo otras cosas, administración de empresas, obra, construcción, pero poco en el diseño. Entonces también hay que encontrar ese equilibrio, ¿cierto? En cómo la tecnología se transforma en un medio más que permita poder mejorar mis procesos de hacer arquitectura o de diversificarlo también y no centrarse tanto como en los edificios como el único resultado admitible dentro, o la construcción, o una casa o un edificio, qué sé yo, como un resultado admitible dentro del proceso de pensar arquitectura. Porque el proceso de pensar arquitectura, el resultado debe ser mucho más amplio, desde un artículo de publicación científica, un experimento con un material, o una instalación artística, u otra cosa. Creo que más bien una inteligencia arquitectónica, no así un programa arquitectónico, y ahí está la inteligencia artificial. Ahí está bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Tenemos por aquí en el chat otra pregunta de Diego Alberto Soto Castañeda. Adelante, Diego. Hola, pues de hecho mi pregunta ya la había respondido anteriormente, pero era relacionada a que para desarrollar todas estas investigaciones y proyectos se necesita conocer de programación. Y si es así, ya qué tipo de programas podemos ocupar para poder desarrollar todas estas investigaciones. Sí, creo que, mira, sí, más o menos respondí antes, pero lo repetí, creo que sí es bueno saber un poquito de códigos porque uno puede ya empezar a adaptar los códigos que están dando vuelta, pero creo que con Runway y Grasshopper ya hay material de sobra. Creo que hoy día Revit, yo no lo sé usar mucho, Revit, pero creo que hoy día también es un programa muy, muy fuerte que se acopla bien con Grasshopper y tal. También está Processing, que permite hacer muchas cosas para programar, que, en Java, que basa Java con un lenguaje muy, muy sencillo. Pero ya básicamente sabiendo muy poquito código o el pensamiento computacional como lógica del pensamiento matemático, científico, o cómo estructurar, eh, no sé, los textos. eh, yo creo que con conocimiento muy básico se puede hacer mucho hoy día. Y también sugiero Runway, Grasshopper, que son como lo más conocido. En Grasshopper ya hay Stack Roll para hacer Machine Learning, para hacer evaluaciones. Está Galápagos integrado en todas las versiones para poder hacer algoritmos topológicos de optimización. Está Ladybug para, por ejemplo, un plugin para hacer análisis energéticos que uno los puede optimizar con Galápagos. Entonces se pueden acoplar dentro de un mismo sistema computacional o un flujo de un workflow de trabajo bien sencillo, distintos programas que ya hoy día existen un montón de tutoriales disponibles para todos, de todos los niveles. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Isaac, quería agregar un comentario. Es que tengo que ir a la otra charla, pero no me quería ir sin agradecerte, Tomás, por haber estado aquí. Me da muchísimo gusto, de verdad, que nos hayas acompañado. Me encanta la presentación que diste, sobre todo esto último que dices de los metadiseñadores y de diseñar el sistema. A mí me pasó en la escuela, en mis profesores de proyectos les hablaba de Grasshopper, les hablaba de la programación, de las iteraciones, de lo pues productivo o eficiente que nos podemos volver cuando hacemos más prácticas estas tareas, a lo mejor tan repetitivas, ¿no? Y me decían muy enojados, ay, vuélvete entonces programador, vuélvete ingeniero, que la computadora lo haga solo. Y Isaac, ¿se dejó de escuchar tu micro? Sí, pensé que era yo. No. ¿Me escuché? Ahí sí. Perdón, no sé qué pasó. Bueno, ya no sé desde dónde me quedé, pero bueno, igual agradecer muchísimo por enseñarle a los estudiantes de arquitectura de México, pues un poco de todo lo que se puede hacer con este tipo de pensamiento. Y pues nada, yo los dejo. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a todos. Se quedan aquí, no hay problema. Tenemos otra sesión aparte para la siguiente charla con Yoshio Fukimori. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Chao, Isaac. Muchas gracias a ti. Le doy la palabra al doctor Ronan Bolaños.
me parece que quiere agregar unos comentarios. Posterior a esto, me permito finalizar ya, pero antes los comentarios de Ronald. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Muy interesante, muy en la misma línea de lo que nosotros buscamos hacer. Y sí, coincido con lo que mencionas. Creo que los proyectos son muy interesantes. Te quería preguntar si algunos están vinculados con Fab Academy, porque parece que son así. Y si esto lo están ligando a la escuela de arquitectura, si hay alguna liga que se haga y cómo se hace, si esto existe. Sí, bueno, como en mi deformación también de FabLaber, pasando por el Fab Academy, por supuesto que a uno como esta cultura de hacer cosas con los materiales, las tecnologías, de manera como más empírica, ¿no? Algunos proyectos que mostré, sí, son de mis talleres, que hacemos pequeñas cápsulas como muy experimentales de diseño de máquinas y sistemas materiales, muy en estilo Fab Academy, por supuesto. El resto, algunos no, pero sí, hay una como cultura del hacer que yo creo que es una metodología que ha funcionado muy bien, ¿ya? Algunos de los proyectos, algunos son proyectos de escuelas, de estudiantes, algunos que mostré por ahí, otros son míos, otros son de grupos de investigación que estoy, y algunos cursos son desde, mira, hemos tenido cursos de diseño de arquitectura, diseño de arquitectura, biología, por ejemplo. El primer curso de biofabricación que hicimos, que fue trabajar con hongos, por ejemplo, y micelios de hongo y hacer nuevos materiales, eso fue un curso entre arquitectura, diseño y biología, y entre los tres salió esta transdisciplina de nuevos materiales, catálogos, etc. De ahí un grupo de profesores empezó a conformar el biolaboratorio acá en la facultad. Yo estoy acá a cargo, justo el primer día de regreso a la oficina en el laboratorio de fabricación digital. Entonces se ha creado esta relación entre una manera en cómo se hacen las cosas, ¿no? A veces, y un problema como de la arquitectura, creo yo, porque, claro, uno puede aprender arquitectura a partir de las maquetas, los modelos, pero el diseño no modela, el diseño está en la escala 1 a 1. Un estudiante de arquitectura nunca ve su obra construida, una casa, un edificio. Los estudiantes de diseño sí. Entonces hay un cruce ahí de aprendizaje, creo, muy importante, porque los cambios de escala nunca son lineales, son más bien exponenciales. Entonces, pasar de una maqueta, de un modelo de maqueta, luego a pasar a una obra real, hay un mundo de experiencia, son 20 años de experiencia de construir una obra de 10 metros cuadrados, o sea, perdón, 10.000 metros cuadrados, por ejemplo. Pero el diseñador tiene este rojo, atreverse a prototipar, a testear, a equivocarse, con ese acercamiento hacia la materia, hacia la forma de una distinta a la metodología del arquitecto. Entonces, lo que vamos a hacer es como vincular ambos para entender esta idea de como design by doing, por así decirlo. Entonces, yo creo que el Fab Academy tiene bastante de eso, aunque al mismo tiempo y trabajando fuertemente con el Fab Lab Barcelona hasta ahora, y con la Fab Foundation también, soy bien crítico porque también el Fab Academy tiene esto como de que promueven el how to make almost anything, pero digo, hay que promover el how to finish almost anything también. Cómo terminar las cosas, porque siempre Ese es un curso especial para Latinoamérica. Puede ser. Puede ser, porque las cosas quedan siempre en un estado de no terminado y no es comunicable, no es transferible, no funciona, te funciona a media. Eso también se requiere terminar las cosas, ¿cierto? Y ahí yo creo que reducir también la complejidad técnica ayuda mucho. Entonces, más me importa el por qué estamos diseñando, en el por qué diseñamos, que en el cómo diseñamos, muchas veces. Entonces, Fab Academy tal vez entra mucho en como la tecnología y la programación del microcontrolador. Neil promueve, por ejemplo, de que todos los microcontroladores sean hechos por los estudiantes, cuando uno podría usar un Arduino y hacer lo mismo. Y te simplifican semanas y semanas y tal. Son maneras distintas, creo, y eso lo puedo decir porque pasé por ahí, pero también creo que no hay que reinventar la rueda constantemente, ¿ya? El mundo creo que necesita menos cosas, pero mejores, ¿ya? Por eso es importante terminarla de buena manera. Seguro, muy de acuerdo. Gracias, Tomás. Muchas gracias a ti, Robert. Un gusto. Ronan, perdón, un gusto. Bueno, también quería decirle, Isaac, que no necesariamente todos los profesores somos como él lo mencionaba, ¿no? O sea, algunos sí llegamos a
a enseñarles Grasshopper y demás, pero sí es cierto que somos muy pocos, por lo menos en la universidad en la que está Isaac, que es la misma en la que estoy yo. Entonces, pues sí, estas experiencias surgen, ¿no? Pero poco a poco. Sí, cuesta mucho. Acá también cuesta mucho. No están solos. Por eso son tan buenos estos espacios de sociabilización y conversación. Exacto. Bueno, ¿me permiten compartir mi pantalla? ¿Me confirman si la están viendo? Sí. Gracias. Bueno, arquitecto, le otorgamos el presente reconocimiento. Por la Liga Nacional de Estudiantes de Arquitectura le otorga el presente al arquitecto Tomás Vivanco Larraín por su destacada participación como ponente en el Festival Internacional de Diseño Computacional, Fabricación Digital y Tecnología Aplicada a la Arquitectura, ATRICA 2020, y por su apoyo a la formación de los estudiantes de arquitectura en México, Ciudad de México, 14 de diciembre de 2020. Firma Isaac Mediana Zarco, presidente nacional de INEA y el comité organizador de ATRICA. Le agradecemos bastante, arquitecto, que se haya tomado el tiempo, que nos haya compartido valiosa información. Yo creo que todos nos vamos con un excelente sabor de boca. De verdad, fue demasiado interesante. Son temas que realmente no los abordamos tanto. Y pues, muchas gracias. Le agradecemos mucho. Sí, muchísimas gracias a ti, Gerardo, a todo el comité de organización, a todos por haberme escuchado casi 2 horas. Quería aprovechar las 2 horas que me hayan dado, felicitarlos por el evento nuevamente. Y nada, los estudiantes, motívense, pongan foco siempre en estos desafíos globales que tenemos por delante, que el mundo está lleno de oportunidades y también fundamental es que la computación, tanto a nivel de diseño como a nivel de fabricación, tenemos que tener respuestas locales del contexto latinoamericano. Creo que ahí está nuestra potencia, está nuestro valor. Así que encantado, ya tienen mis contactos, me contactan quienes quieran, me escriben un correo o por redes sociales, lo que estimen conveniente. Muchas gracias nuevamente por la invitación y que le vaya muy bien en la semana. Gracias, le dejamos la invitación al arquitecto. En el chat les agregamos el link de la siguiente conferencia. Tenemos a Yoshi Fukumori. Está por comenzar, si gusta unirse, arquitecto, y igualmente para todos los demás. Ahí les dejo el enlace. Muchas gracias.